Somos el equipo azul. Mi nombre es Luz Ariana Forero Zamora, soy del CAU Bogotá y estoy en la licenciatura de Teología. Mi nombre es Sergio David Oviedo Mora, pertenezco a la licenciatura en Artes Plásticas del CAU Bogotá. Soy Sol María de Rosario Martínez Sánchez, pertenezco a la licenciatura de Teología del CAU Bogotá. Mi nombre es Francisco, en la licenciatura de Educación Religiosa, CAU Cali. Mi nombre es Catherine Porras, soy de la licenciatura en Artes Plásticas del CAU Bogotá. Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel, la licenciatura en Teología y estoy vinculado al CAU Barranca Bermeja. Las técnicas que vamos a presentarles a continuación esperamos que sea de su agrado y que les permita dar una mayor claridad sobre la primera técnica, que es la observación. Este tipo de técnica de recolección es cualitativo y permite observar directamente lo que está sucediendo. También permite revisar comportamientos cotidianos dentro de la sociedad o grupo focal al cual estamos observando. Para utilizar esta técnica es necesario definir cuándo, dónde y cómo y qué observar. ¿Cuánto grado de estructura es necesario en la observación? La duración del periodo de observación. La observación es una técnica bastante utilizada en métodos cualitativos porque nos permiten primero explorar el ambiente físico, por un lado. Por otro lado, nos permite explorar las interacciones entre los sujetos, que es otro tipo de observación. Podemos reconocer también las formas en que cada sujeto se vive de acuerdo al objetivo que queremos obtener. Y finalmente, pues de acuerdo a los programas de investigación que tengamos, la observación nos permite también apuntar a alcanzar los objetivos pertinentes en ella. La observación puede ser estructurada, no estructurada, participante, no participante, abierta o cerrada, en un entorno natural, en un entorno artificial, puede ser de autoobservación o de observación a los otros. Entendiendo que la observación es un elemento clave, fundamental en todo proceso de investigación y permite identificar atentamente el fenómeno, hecho o información por analizar, ponemos como ejemplo una observación que se realiza en una comunidad indígena con el ánimo de identificar cuáles son las características en sus vivencias espirituales. Para ello, pues el investigador hace una inmersión en el campo y utiliza la técnica de cuaderno de campo, lo cual permite ir resaltando datos y según las variables de la investigación. De acuerdo al ejemplo anterior, se hace necesario conseguir el consentimiento informado por parte de la comunidad según criterios de investigación, hacer una inmersión en la experiencia y una fijación de variables y duración de la observación. La segunda técnica de recolección cualitativa es la entrevista. Es considerada una reunión para conversar entre dos personas o más de manera directa, donde se obtiene información relevante en la investigación. La entrevista es una técnica muy valiosa en la investigación, es una de las más utilizadas. Es una herramienta, de acuerdo al tipo de entrevista que se utilice, bastante valiosa por varios factores. Primero, la flexibilidad, en la cual la comunicación cobra un valor esencial entre el entrevistados y el entrevistador. Segundo, porque tiene la capacidad de que con los datos de que recolecta puede influir directamente en los objetivos de la investigación. Entonces, establece una relación directa entre el objeto y entre los datos y las categorías que emergen. Y en tercer momento, porque de estas categorías que emergen nos permiten comprobar hipótesis o inclusive nos permite también surgir nuevas hipótesis que contribuyen a la investigación. La entrevista se puede realizar por medio de preguntas, ya sean abiertas, descriptivas, de experiencia, sensoriales, de conocimiento, de antecedentes, de contraste, de sentimientos o de simulación. Dentro de las categorías o tipos de entrevista, aparecen muchas de ellas. Vamos a mencionar tres. La primera es la entrevista estructurada. Se caracteriza porque es organizada y específica. Hay un orden que se lleva. Después aparece la semiestructurada, como su nombre lo indica. Empieza a ser más flexible y brinda libertad al investigador. Y como tercera, presentamos la no estructurada.
Esta pues ya comprende total libertad. Ahí aparecen variables importantes como la experticia del entrevistador, el conocimiento que tenga del tema, lo cual le da un buen manejo de la misma. Durante la entrevista hay ciertas características. Primero, generar un clima de confianza, la capacidad de escucha y análisis por parte del entrevistador, favorecer la claridad con el propósito, alcance y naturaleza de la entrevista y pues también mantener el rigor ético durante la entrevista. Como ejemplo de esta técnica, planteamos la entrevista semiestructurada sobre el estudio de la incidencia de las TIC en la educación, población, estudiantes de básica media, y las preguntas son abiertas. Dando continuidad a esta presentación, pasamos entonces a los métodos de recolección de tipo cuantitativo. En primer momento presentamos los tests o las pruebas. Estas se caracterizan porque nos permiten generar una serie de datos de tipo estadístico que pueden ser analizados posteriormente, obteniendo información valiosa para el objeto en investigación. Los tests se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno, los que son paramétricos, o dos, los que son no paramétricos. Estas dos categorías, como decíamos, conforman los test y pruebas. El primero de ellos mencionado, es decir, los paramétricos, generalmente se aplican a poblaciones amplias, ¿sí? Pues pretenden estandarizar los datos en grandes parámetros y variables. Esto permite favorecer una perspectiva más general del problema o fenómeno a investigar. Los no paramétricos, pues estos se caracterizan por no conocer las relaciones entre las categorías en investigación. Los datos no se logran agrupar en parámetros previamente establecidos y no se realizan suposiciones y además la población debe ser un poco más restringida. El uso de esta técnica requiere que esté referenciado a normas, criterios o dominios de información que permitan la parametrización estadística. Un ejemplo de esta técnica es la comprobación de un tratamiento para el dolor distal. Se selecciona la población, a un grupo se le aplica el tratamiento y al otro se le aplica un efecto placebo. Se aplica el test a toda la población, la cual desde la fijación de variables permite identificar la eficacia del proceso. Y para finalizar, otra técnica cualitativa es el muestreo. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, hablamos de una muestra. Se deben fijar las relaciones o fenómenos, objeto de estudio. Se realiza la selección de la muestra. Para realizar este proceso dentro del muestreo, se hace necesario, evidentemente, seleccionar el tamaño de la muestra, es decir, escoger la población objetivo. Después de esto, apuntar, focalizar en una técnica de muestreo, y esto pues conlleva al análisis y predicción de las respuestas. Existen algunos tipos de muestreo. Estos pueden ser de probabilidad, aleatorio simple, estratificado, por conglomerados o sistemático, etc. Las características se pueden organizar dentro de variables de estudio, por ejemplo, sexo, edad, etnia, etc. También puede obtener muestra de los grupos por separado y una selección de muestra aleatoria. Como ejemplo de esta técnica se plantea el muestreo por conglomerados. Este método selecciona de manera aleatoria a los participantes que están dispersos geográficamente. Es decir, para comprender mejor este ejemplo, si tuviésemos una muestra de 1000 estudiantes en el territorio colombiano, en nuestro objeto de investigación, es bastante probable que no podamos realizar un seguimiento completo de todas las categorías. Entonces, este método de recolección de datos nos propone más bien clasificar las categorías, seleccionar muestras aleatorias, ya sea por ciudades o por comunidades, y así obtener la información de una forma rápida dentro de este muestreo. Agradecemos su atención Gracias. a este breve video donde se señalan 4 herramientas en lo que concierne la investigación, 2 de ellas cualitativas, 2 de las siguientes 2 cuantitativas. Muchísimas gracias por su atención